Ahora, unas preguntas respecto de la Ley Federal de Transparencia. Quisiéramos saber cómo es que influye la transparencia en la democratización de un país. Bueno, a ver, digamos que hemos vivido un proceso muy interesante en la caracterización del Estado. Originalmente el Estado se planteaba como una potestad superior, y esa potestad superior enfrente tenía súbditos. Y los súbditos, pues lo que tenían que hacer es obedecer a lo que el Estado les mandaba o determinaba. Primero hubo una transición muy interesante a lo que hoy llamamos Estado de Derecho, en donde el mandato del Estado, o el mandato del monarca, digamos, se tradujo en el mandato de la comunidad. Entonces hablamos de la república, es decir, la manera en que nos asociamos para integrar un interés común y resolver ese interés común a través de nuestra asociación política. Entonces nace la república, nacen las libertades republicanas. Hoy, de hecho, hay una gran controversia entre lo que son las libertades republicanas respecto de las libertades individuales, o el individualismo, digamos, en contra del republicanismo, ¿no? Las libertades republicanas no son inherentes a las personas, sino devienen de esta asociación que nosotros tenemos al conformar una república. Nos asociamos para ser libres, nos asociamos para ser iguales, nos asociamos para tener una mejor vida, un bienestar colectivo. La república entonces transforma las cosas que son de carácter privado en cosas públicas. Y a partir de eso instituye un gobierno, el gobierno de la república. Y el gobierno de la república tiene sentido cuando se transforma en Estado de Derecho. Lo tradicional del Estado de Derecho, en su forma constitucional originaria, es el sistema representativo de gobierno, ¿no? Entonces, en el sistema representativo de gobierno, pues nosotros elegimos a quien nos va a representar en el ejercicio de gobierno. Aquí hay que poner un alto porque hoy, con todo esto de las elecciones y todas estas tonterías que hay ahora, se confunde mucho, muchos candidatos confunden, o muchos comunicólogos confunden, y piensan que la representación es como una especie de contrato de trabajo, en donde los ciudadanos eligen a un empleado público o eligen a un representante que es un empleado de los ciudadanos. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Es una falacia. La república no es una empresa que contrate políticos para conducir la república. Es una tontería, ¿no? Nosotros elegimos representantes políticos para la conducción del Estado, para el ejercicio de gobierno, porque eso es lo que le da sentido y estabilidad a la permanencia de la república. Si no, la república no existiría, y parte de un primer elemento fundamental por el cual necesitamos tener una república, que es nuestra propia protección. Es decir, la seguridad pública que nos otorga la república es el elemento fundamental. Si la república no nos protege de los malhechores, si la república no nos protege de los delincuentes, si la república no nos protege del ejercicio, de la comisión de delitos, pues ¿para qué tenemos república? ¿No? La protección antigua del monarca
transita ahora a la protección de la colectividad llamada república. Y esa colectividad llamada república genera instituciones constitucionales, o sea, construye un instrumento normativo que es el pacto político, que es la Constitución, y a partir de esa Constitución, de ese acuerdo político, genera instituciones, y esas instituciones nos dan, desde mi punto de vista, 3 factores muy importantes de gobernabilidad. Protección a las personas que viven en esa república, no quiero decir ciudadanos, porque el ciudadano es el que determina el ejercicio político en la república, y las constituciones le dan al ciudadano una categoría especial respecto de las personas. Los niños son personas, pero no son ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo, las mujeres son personas, pero no eran consideradas ciudadanas. Con toda esta reforma que ha habido en materia de género, tan importante y tan trascendente y tan revolucionaria, en donde la mujer obtuvo el voto activo y el voto pasivo, pues ahora las mujeres y hombres son ciudadanos. Pero los niños no son ciudadanos, por ejemplo, no votan, su participación política es nula, punto, ¿no? Pero son personas protegidas por la República. Hay una diferencia entre la persona y el ciudadano. Lo mismo ocurriría, lo mismo puede ocurrir con los extranjeros que vivan en la República, pero que no son miembros de la República. O sea, hay un extranjero que vive en esa república, que vive en ese estado, que paga impuestos, que tiene un domicilio, que cumple con las leyes de la república y que merece la protección de la república y del estado, pero que no es un ciudadano de la república y por lo tanto no vota, no opina en política, no participa políticamente. Lo mismo le pasa a los niños, a los adolescentes. En el caso mexicano, pues a los que no han cumplido los 18 años. Es decir, los que son menores de 18 años, pues no son ciudadanos, no votan, no participan políticamente y ya. En otros países la ciudadanía se adquiere a los 16 años. Yo soy partidario de que si una persona ya trabaja, tenemos en México jóvenes que trabajan desde los 15, 16 años, pagan impuestos, pues deberían votar, ¿no? No entiendo por qué si una persona paga impuestos no vote, por ejemplo, ¿no? Entonces esas personas, desde mi punto de vista, debieran ya votar. Yo creo que la ciudadanía debiera establecerse en México pues, desde los 16 años, ¿no? Pero ahí no entra ¿cómo decirlo? Como un arma de doble filo, decir a alguien de 15, 16 años que vote sin tener como la madurez política suficiente como para votar. Bueno, pues yo me puedo burlar de eso porque hay viejos de 70 años que nunca adquirieron la madurez ni para vivir en la sociedad, ¿no? No, la madurez es un asunto de edad, es un asunto de experiencia. Y la experiencia no se construye con el tiempo, sino se construye con la inteligencia y con saber vivir. Hay viejos que han vivido muchos años y que viven muy mal, y hay jóvenes que viven muy pocos años y que viven muy bien y que tienen más experiencia que esos viejos. No es un asunto cuantitativo, sino cualitativo. Pero además, la democracia no es tampoco un asunto de madurez, ¿no? La democracia y la participación política en la república implica pues que te asumes como parte de esa comunidad política que es la república. Y yo creo que si una persona ya trabaja y paga impuestos, pues debe ser considerada como parte de la república. Pero bueno, es una discusión para otro tema, no es el tema de la transparencia que me están preguntando ustedes. Bueno, digamos que ese es el esquema tradicional del Estado, ¿no? Y luego, desde los años 60 y 70 se vino discutiendo el tema del derecho a la información. Es decir, nosotros, los ciudadanos de la República, tenemos derecho a acceder a la información que se genere desde dentro de las instituciones del Estado. Esa es la pregunta. O la información que se genera dentro de las instituciones del Estado es solamente una información, datos, archivos, historia, que solo compete a la potestad superior del Estado y de la República. Pues pareciera que la idea de que solamente lo tuviera
como potestad del Estado es una manera que excluye a los ciudadanos de la República del conocimiento concreto de lo que ocurre dentro de las instituciones del Estado. Y como consecuencia de eso, pues se vino todo un gran movimiento que generó el derecho a la información. La primera reforma política que hubo en México en el sexenio de López Portillo trajo como consecuencia una modificación al texto constitucional en donde se instituyó el derecho a la información. Pero como todo pasa, como generalmente pasa aquí en México, ¿no? Que vivimos todavía sujetos a una concepción extremadamente formalista del derecho. Entonces se requiere que todas las normas constitucionales estén reglamentadas en una ley. Hay una obligación de que todas las normas constitucionales estén reguladas en una ley, estén reglamentadas en una ley, ¿no? Y eso generó que a lo largo del tiempo no hubiera una ley reglamentaria del derecho a la información. Vino todo un tránsito hasta la época de Fox y ahí se volvió a modificar la Constitución y se generaron las leyes para una incipiente institucionalización y reglamentación del derecho a la información. Y luego a eso se le adicionó el tema de la protección de datos. Entonces, hoy constitucionalmente y legalmente tenemos un sistema de derecho a la información pública y de protección de datos, que son dos temas, pero son dos temas distintos, pero que caminan, digamos, en carreteras paralelas. O sea, uno es, nosotros tenemos derecho a la información de la República, tenemos derecho a la información de las instituciones de la República. Fíjense cómo he venido insistiendo en el concepto de República y no en el de Estado. Porque yo sostengo, y lo puedo debatir con quien sea, ¿no?, que constitucionalmente el concepto que se pondera en la norma constitucional, artículos 39 y 40 de la Constitución, es el de República y no el de Estado. Es decir, nosotros somos una república representativa, democrática, federal, laica, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. No dice la Constitución que somos un Estado representativo, no, dice que somos una república. Bueno, esta es una discusión de teoría del Estado, forma de Estado, forma de gobierno. A mí me gusta, porque yo soy republicano, ¿no? Yo soy un liberal republicano, me gusta más el concepto de república que el concepto de Estado, que apela a una noción hegeliana de ejercicio del poder. Y ya sabemos lo que nos ha traído el hegelianismo a lo largo de la historia. Todas las formas de ejercicio totalitario de la política devienen de la filosofía hegeliana. Tanto el comunismo como el fascismo devienen de concepciones totalitarias del Estado que provienen de la filosofía del derecho de Hegel. Yo prefiero hablar de república, me gusta más tener una noción filosófico-política de Kant hacia un modelo mucho más ilustrado, hacia una concepción más ilustrada de lo que es la vida política y la democracia, y por eso me gusta más el concepto de república que el de Estado. Con esta salvedad, por eso siempre estoy hablando de república y no de Estado, ¿no? Ahora, el derecho a la información tiene una limitación dentro de la ley. ¿Esta es legítima? ¿Que el gobierno tenga una limitación? Sí. Sí, yo creo que la transparencia tiene límites. El derecho a la información y la transparencia deben tener límites. Y tienen límites en razón de las actividades estratégicas y de seguridad de la República.
Voy a ponerles un ejemplo. O sea, es una cosa muy sencilla. Vamos a ver. Se establece toda una estrategia. Vamos a ver, el gobierno establece una estrategia para el combate al crimen organizado. Una estrategia que implica una parte punitiva, ¿no? Una parte coercitiva y legal, una parte financiera, ¿no? Una parte bélica, una parte de inteligencia, ¿no? Y una parte de logística. La parte de inteligencia y logística, digamos, tienen un mapa criminal de México. Y en el mapa criminal de México, los organismos de inteligencia que se encargan de armar esta estrategia contra el combate a la delincuencia organizada, tienen perfectamente establecidos, o sea, ya tienen información. Para eso es el poder del Estado, para tener información y decir cómo combatir. Un ejército que no tiene información, pues no puede combatir. Yo creo que ese ha sido el problema, tanto en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, que o es muy mala la información que proporciona la inteligencia mexicana, o es nula. De eso tienen que responder, yo diría. Pero bueno, esta estrategia no puede ser pública. Porque si la haces pública, pues no me gusta el concepto, porque no soy partidario del derecho penal del enemigo de Jacobs, pero digamos, tendremos que utilizarlo, ¿no? Si tenemos esa información, la hacemos pública, pues los enemigos van a saber qué vamos a hacer, ¿no? Pues me parece de elemental lógica, de elemental sentido común, ¿no? Que esa información no tiene por qué ser pública. ¿No? Ahora, eso es distinto a que nos digan, por ejemplo, que es algo en lo que yo he participado acá, ¿cómo es que Pemex, por ejemplo, ha contratado con empresas de seguros a nivel internacional el aseguramiento del precio del barril de petróleo a nivel internacional? O sea, Pemex contrata con aseguradoras a nivel internacional el precio del barril de petróleo, en este caso pues es 50 a 60 dólares el barril, ¿no? Si ese precio de pronto baja, digamos que de 60 bajara a 12 dólares, México tiene un seguro contratado con la banca internacional para cubrir las pérdidas que tuviera de que el barril de petróleo no estuviera, entiendo que hoy está como 50 dólares el barril de petróleo, ¿no? No estuviera a 50, sino que de pronto cayera a 6 dólares, ¿no? Si uno le pide a Pemex, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria esta información, no nos la dan. No nos la dan. Aunque vayamos al Poder Judicial de la Federación, no nos dan esa información. Y esa información no es estratégica. Esa es una información que debiese ser pública. Nosotros deberíamos saber de manera fehaciente cómo es que contrata, con quién contrata y por qué contrata esos seguros. No tiene nada de grave. Bueno, nos dicen, es que si nosotros decimos con qué seguro contratamos, estamos violando reglas de confidencialidad que están en los contratos que ha firmado Pemex para asegurar, más bien la Secretaría de Hacienda, para que garanticemos el precio del barril del petróleo. Yo creo que esa información sí debe ser pública. No así esta otra que es de seguridad nacional o de seguridad interna, ¿no? Estas son las diferencias.
lo que falta en México, los órganos de transparencia, a ver, yo diría que en primer lugar tenemos un pésimo diseño institucional. Hemos avanzado mucho en grandes reformas legislativas y constitucionales, pero el diseño institucional, el nuevo diseño institucional de la República es malísimo. La arquitectura constitucional y institucional que desde 1997 hasta la fecha tenemos, no es mala, es pésima. Ustedes vean, a ver, Instituto Federal Electoral, luego Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Federal de Telecomunicaciones, todas tienen un pésimo diseño institucional porque todas han sido producto de un acuerdo político entre partidos. No han sido pensando en la trascendencia de la República. O sea, nuestros legisladores nunca han pensado, estas reformas nunca las pensaron en términos de la trascendencia político, jurídico, constitucional de la República, sino la pensaron en términos de salvaguardar sus propios intereses partidarios y como consecuencia de eso, pues sale, queremos construir un Rolls Royce y nos sale un burro con ruedas. Así son nuestras instituciones, es una especie de burro con ruedas. Son muy malas nuestras instituciones. Y en materia de transparencia, esta supuesta autonomía constitucional que tienen los órganos de transparencia, tanto federal como locales, pues es una transparencia de 3/4. Así como cuando uno pide la carne, que uno dice, ¿cómo la quiere? ¿Término medio, bien cocida? En vez de que sea bien cocida, es 3/4. No llegamos a un nivel de una carne bien cocida, aunque a mí no me gusta la carne bien cocida, me gusta término medio. No hemos llegado a ese punto en donde podamos tener una carne bien cocida en materia de diseño institucional, en materia de transparencia y protección de datos, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, a ver, primer tontería, ¿por qué tenemos una ley general y una ley federal? Yo no sé a quién se le ocurrió esto, es decir, no pasan del primer año de derecho, yo los hubiera reprobado. Al que pensó eso, yo lo repruebo. O sea, le digo, oye, tú no sabes de derecho, ¿cómo que una ley general y una ley federal? Si tú tienes una ley general, entonces eso quiere decir que el régimen jurídico es un régimen concurrente. De tal manera que tú tienes una ley general que opera para la federación con reglas generales y le da reglas específicas a los estados para que generen sus propias leyes a nivel estatal. Bueno, pongo un ejemplo, a ver, en términos de ejemplo de leyes a leyes. Nosotros tenemos una ley general de asentamientos humanos, pero no tenemos una ley federal de asentamientos humanos, ¿verdad? Y tenemos leyes locales de asentamientos humanos. O sea, a nadie se le ocurrió que había que tener una ley general de asentamientos humanos y una ley federal de asentamientos humanos. Pues eso es de locos. Pues aquí tenemos una ley general de transparencia y una ley federal. Bueno, pues eso es de gente ignorante. Así, de gente que no sabe derecho, o sea, no. Así de sencillo, no saben. Para mí, los repruebo. No saben. Entonces, es un mal diseño institucional. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Pues por acuerdo político. ¿Cómo es que se hacen las leyes en México? Ah, bueno, pues se hacen las leyes en México. Como vivimos en un gobierno yo le diría, es un tipo de gobierno, es gobierno dividido, y que lo que ha generado el gobierno dividido es la parálisis gubernamental. Porque en vez de generarse reales acuerdos políticos de gobernabilidad, lo que hacen los partidos políticos es estarse cuidando las espaldas del enemigo. Entonces el PAN no quiere que
PRI le gane la jugada y el PRD no quiere que el PAN y el PRI le ganen la jugada y así viceversa. Entonces, todo es un desorden. Sí, o sea, por ejemplo, teníamos un Instituto Federal Electoral que funcionaba muy bien y teníamos institutos a nivel local, respetando la República Federal. En la República Federal los estados tienen derecho de organizar sus elecciones. Si no, no son estados, hagamos un estado centralista y se acabó, ¿no? Bueno, ahora tenemos un Instituto Nacional Electoral que mete sus narices en las elecciones estatales. Pues eso rompe todo el equilibrio federal. Y no ha sido lo mejor. En mi experiencia electoral no ha sido lo mejor. Porque en vez de trabajar en disposiciones que permitieran tener organismos electorales con mucho mayor autonomía, que no dependieran de los gobernadores de los estados, lo que hicieron fue centralizar las decisiones. Y antes teníamos una legislación codificada. La codificación es un gran avance histórico, jurídico, normativo. Nada más que como estos son muy ignorantes, no saben lo que es la codificación. Entonces teníamos un código electoral y veníamos de leyes, de las leyes electorales y transitamos a un código electoral. Ahora nos fuimos a leer, o sea, echamos reversa, ya no hay código y hay leyes, una ley de partidos políticos, una ley electoral y luego las leyes de los estados, o sea, un desorden. Solamente a mentes bastante retrógradas y que no saben de derecho, o sea, que están más atrás del derecho napoleónico que generó la codificación, ¿no? A ese nivel, se les ocurre quitar un código y hacer dos leyes, una para los partidos y otra para el proceso electoral, cuando todo eso podía estar en una sola disposición codificada como estaba antes, ¿no? Pero bueno, es acuerdo político, porque hay que cuidarse las espaldas de unos a otros. Los gobiernos divididos tienen ventajas y desventajas, ¿no? La gran ventaja de un gobierno dividido, desde mi punto de vista, y yo participo de ello, es que el Ejecutivo no tenga el control del Congreso. Esa es una gran ventaja porque obliga al Ejecutivo a negociar con las demás fuerzas políticas el marco legislativo institucional. Eso es una virtud. Y es una virtud de participación política democrática. Que por cierto, y esto seguramente se va a enojar muchos ahí, que por cierto no tiene el régimen parlamentario. Es una virtud del régimen presidencialista. Yo soy partidario del régimen presidencialista, no del régimen parlamentario. Porque en el régimen parlamentario o tienes mayoría en el parlamento o no gobiernas. O sea, no existen gobiernos divididos en un régimen parlamentario. Eso no pasa. En el régimen presidencial y semipresidencialista sí pasa. Como fue el caso de la Francia de Mitterrand, donde Mitterrand era presidente de la República Francesa y el primer ministro era Jacques Chirac, ¿no? De partidos distintos, el Parlamento, la Asamblea Nacional Francesa tenía una mayoría conservadora y tenía un presidente socialista. Pero pudieron gobernar muy bien por acuerdo político, por entrar en procesos de negociación, porque había dos estadistas, uno en la presidencia de la República y el otro como primer ministro, que tenían una visión de trascendencia de la República. En un régimen parlamentario eso no ocurre. O sea, veamos el modelo parlamentario que quieran. República Federal Alemana. Bueno, la democracia cristiana en la República Federal Alemana es mayoría en coalición con el Partido Socialdemócrata. Sin esta coalición no hay gobernabilidad.
Es una mayoría constituida o por coalición de gobierno o porque tú tienes el control del Parlamento, ¿no? Bueno, veamos el caso español. El Partido Popular no establece, por ejemplo, una coalición de gobierno y constituye gobierno a partir del apoyo que tiene de pequeños partidos políticos, bueno, no de un pequeño partido, un partido mediano que es Ciudadanos, que le permitió gobernar. Pero cuando de pronto los partidos pequeños y el Partido Socialista Obrero Español y Podemos se juntan, pues se acabó el gobierno del Partido Popular y sin haber ganado las elecciones, ahora Pedro Sánchez es presidente del gobierno español. Yo estoy muy contento de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno español, pero también soy muy crítico de que Pedro Sánchez es presidente del gobierno español sin haber ganado las elecciones. No ganó las elecciones. Ahora, Pedro Sánchez está obligado a convocar a elecciones y a tener mayoría en el Congreso de los Diputados en España para que él pueda ser nuevamente ser titular nuevamente de la presidencia del gobierno español y formar gobierno. Pero en los dos casos no ha habido gobierno de coalición, ni con el Partido Popular, ni ahora con Pedro Sánchez. Podemos y los partidos nacionalistas le han dado a Pedro Sánchez la posibilidad de ser presidente del gobierno español, pero Pedro Sánchez no tiene un gobierno de coalición, no tiene un gabinete de gobierno de coalición. Bueno, en un sistema presidencial no existe el gobierno de coalición. Bueno, ya en nuestra Constitución está establecido bien lo que es el gobierno de coalición. Muy incipientemente porque, regreso al tema, no hay ley reglamentaria de la norma constitucional que establece el gobierno de coalición, que por cierto es una potestad del presidente de la República en nuestro país. Entonces, yo creo que esa es la virtud del régimen presidencialista, ¿no? Es un sistema mucho más democrático y además, paradójicamente, los amantes del sistema parlamentario no lo quieren reconocer, pero paradójicamente en el régimen presidencialista el poder legislativo tiene más poder que el presidente de la República, que en el régimen parlamentario el parlamento sobre el primer ministro o sobre el jefe de gobierno. Porque el jefe de gobierno manda siempre con mayoría en el Parlamento, siempre, y es mayoría de su partido o de su coalición. Así que los diputados o los parlamentarios de su gobierno siempre obedecen a los primeros ministros y a los presidentes de gobierno en los regímenes parlamentarios. Por cierto, en un sistema parlamentario los legisladores no tienen libertad de iniciativa y ni siquiera tienen libertad para poder presentarse o subir a la tribuna como lo tienen en un régimen presidencial. Los portavoces de los partidos políticos son los que suben a la tribuna y las iniciativas las presentan los grupos parlamentarios. O sea, aquí en México que estamos acostumbrados a que todos los legisladores presenten más y más y más y más iniciativas, si transitáramos un régimen parlamentario eso no pasaría nunca. Bueno, ahora, esa es la virtud del sistema de gobierno dividido. Hay un control, obliga, insisto, al presidente a constituir acuerdos con el Congreso. Y ahí obliga a que tengamos un presidente que es estadista. Si el presidente es un burócrata, decía Porfirio Muñoz Ledo, ¿sabe cómo definió Porfirio Muñoz Ledo a los tecnócratas? El otro día lo escuché. Le preguntaron a Porfirio Muñoz Ledo, ¿tú cómo defines a un tecnócrata? Y dice Porfirio Muñoz Ledo, bueno, un tecnócrata es un burócrata que estudió en el ITAM. ¿No? Bueno, pues ahora tenemos un burócrata que estudió en el ITAM que es candidato del PRI. Bueno, pues ese es eso, es un burócrata que estudió en el ITAM, no es un estadista. No es un estadista, o sea, para gobernar un país hay que ser un estadista, no hay que ser un tipo que tenga buenas calificaciones en la escuela, en el ITAM o en la Facultad de Derecho, y que sea un buen burócrata, que es un Godínez yo diría, un Godínez de pedigrí, ¿no? No, para ser presidente de la República, pues no se puede ser Godínez de pedigrí, yo diría, ¿no? Bueno.
Entonces, un buen estadista, lo que tiene que hacer es negociar con el Congreso, que no tiene mayoría ahí. Tampoco un estadista puede ser un autoritario, ¿no? Uno que diga, solo mis chicharrones truenan, o que diga, pues yo tengo la potestad divina y porque yo soy bueno per se, ¿no? Porque yo nunca miento, porque yo nunca traiciono, porque, ¿cómo la otra? Yo no miento, yo no traiciono y otra cosa así. No robo. Y yo no robo, ¿no? Bueno, ni miento, ni traiciono, ni robo, o sea, estas virtudes morales por encima de la política, bueno, pues tampoco se puede gobernar así, ¿no? Sino se necesita gobernar desde el ejercicio real político, sabiendo las contradicciones que hay entre fuerzas políticas y que obliga a eso a negociar con unos con otros un buen diseño institucional. Ahí es el punto. El punto es que hemos tenido malos ejecutivos que no saben negociar con el Congreso, partidos políticos que no tienen un sentido de trascendencia de la República y un mundo de una corrupción espeluznante. O sea, lo que nos ha matado es la corrupción espeluznante en la que vive este país. Entonces, este modelo de corrupción espeluznante lo que ha hecho es que no se construyan acuerdos, porque cada quien está defendiendo su parcelita de intereses económicos y políticos. Es decir, no hay una gran mafia del poder, sino hay micromafias del poder. Hay muchas mafias del poder pequeñitas y cada mafia pequeñita defiende su parcela. Aquí no me quites lo que yo ya gané, no me quites los privilegios. Y como no quieren perder sus privilegios, pues no se piensa en la trascendencia republicana. Y por eso instituciones como esta de la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, protección de datos, pues resultan instituciones chatas, mal hechas, que nos han llenado de burócratas. Nos han llenado de burócratas y de burócratas formalistas de lo peor. O sea, si ya las escuelas de Derecho y de Ciencias Políticas forman malos a estudiantes, luego van a las instituciones y se hacen peor. No hay un sentido de compromiso social, de compromiso político con la República. La aplicación del derecho tiene que partir fundamentalmente de un compromiso republicano, de un compromiso con el interés de la República, no de un compromiso con el interés de la norma, pues eso no tiene sentido. Yo creo que ese es lo que está pasando en materia de transparencia y de acceso a la información y protección de datos, ¿verdad? Y bueno, es una buena tarde para seguir tomando café y agua minera. Adiós.